aumentado las palizas que se pegan, pero son más civilinas. Entonces, cuando se dedican a maltratar, pues son más crueles, más violencia psicológica que los chicos. Los chicos a lo mejor se pelean más, existe más la violencia física, pero las chicas son más crueles en el sentido psicológico y te hacen muchas difamaciones de amiguillas, pues si eres una puta, que si no sé qué, y causan verdaderos daños psicológicos a amiguillas. ¿Y los tontos detrás? Y los tontos detrás. Ahora tenemos un problema. Las niñas han masculinizado lo malo de los chicos. La violencia, el fumar, el beber y tal. Y al mismo tiempo, por ejemplo, yo me muevo en una delincuencia del 25% de niñas. ¿25? 25% frente al 75% de chicos. Pero, por ejemplo, la violencia en el ámbito familiar, ya estamos en un 40-45% de niñas frente al 55-60% de chicos. Las niñas son más crueles, más maltrato psicológico que los chavales. Cuando dices violencia en el ámbito familiar, hijos a padres. Hijos a padres. Que pegan a padres. Pegan a padres, maltratan a sus padres física y psíquicamente. Auténticos maltratadores. Clase media, media alta, ¿eh? No estoy hablando de chavales marginales. Clase media, media alta. Hijos que maltratan a sus padres. Y estamos teniendo un problema ya, por ejemplo, y no por ese motivo, pero se está dando entre... Y, por ejemplo, la Junta de Andalucía ya ha tenido que crear equipos especiales porque ya el 3% de los padres adoptivos están devolviendo a sus hijos a los servicios sociales, porque no pueden con ellos. Y me temo que de aquí a poco, de aquí a un par de años, vamos a tener esos mismos problemas, pero no por esa condición, porque yo también tengo problemas con mis hijos, pero entre padres e hijos adoptados internacionalmente. No lo hemos tenido antes porque la adopción internacional comenzó en el 98. Todavía no hemos llegado a que esos críos tengan los 15, 14, 15, 16 años. Pero vamos a tener serios problemas para ayudar a esos padres y a esos hijos a llevar la adolescencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué le ve más problemas aquí? Hombre, porque si tú tienes problemas con tus hijos biológicos, sí. ¿Los tienes? Sí. Pues el otro va a tener los mismos, pero con cierta especialidad. Tenemos problemas de razas, tenemos problemas de que... ¿Quién no ha dicho alguna vez, yo como hijo o he oído como padre, quién te ha pedido permiso para traerme a mí a este mundo? ¿Te he dicho yo que me traigas a mí aquí? Eso lo hemos oído como padres y lo hemos dicho como hijos. ¿Y por qué me llaman a mí el negrillo? ¿Y por qué me dicen que yo soy chino? Y eso lo vamos a tener. Y vamos a tener que ayudar a esos hijos y a esos padres, porque los críos entre sí también son muy crueles. Y llega un momento en que los chavales van a reclamar de saber su identidad y se van a explicar y se van a preguntar, aparte de los problemas de la adolescencia y demás. Entonces puede darnos lugar a los mismos problemas que tengo yo con mis hijos, a tenerlos los demás, con cierta especialidad de problemas de conflicto de razas, de historias, de tal. Y estoy hablando de chavales de 14, 15 años que es lo que nos está dando ahora, quizás de los delitos más frecuentes, el maltrato de hijos a padres. Y eso va a tener ciertas connotaciones especiales, en ese sentido. Y vamos a tener que preparar a esos padres, a esos hijos, que son padres e hijos, a ayudarles a solucionar esas... que son épocas, pero son épocas muy dolorosas. Y que llegan a ser tan dolorosas que actualmente pues, los padres ya no aguantan más y terminan en los juzgados denunciando a sus hijos. Eso debe ser terrible. Sí, pero a veces... Debe ser terrible que un padre vaya a un juzgado. ¿Usted se ha encontrado? Muchos. Yo todos los martes celebro de 20 a 25 juicios. ¿Y cuando ve un padre? 2, 3, todas las semanas son de maltrato familiar. Fíjese, ya el Consejo del Poder Judicial ha establecido que el 5% de los delitos que cometen los menores es violencia familiar. Y fíjese ya hasta dónde estamos llegando, por eso digo que nos estamos equivocando en todo el tema de educación. Ya tenemos que empezar a dictar órdenes de alejamiento entre parejillas de novietes de chavales de 14 y 15 años. Órdenes de alejamiento. Nos estamos equivocando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que que los menores son menores, pero no son tontos. Yo siempre digo que hacía tiempo decía Zapatero que íbamos a entrar en la legislatura de los derechos. Yo le pregunto cuándo vamos a entrar en la legislatura de los deberes, porque a los menores les hemos hablado de derechos, 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 pero no les hemos hablado de deberes, y los menores tienen deberes. Y no son deberes morales, son deberes que vienen en el Código Civil. Pero no ha interesado transmitir a los chavales que tienen deberes.
Eso junto con la adolescencia, la época en la que estamos, la crisis de valores, el que todo vale, el tal, pues crea una adolescencia muy difícil. Yo digo que es muy difícil hoy día ser padre, pero también es muy difícil ser hijo hoy, ¿eh? También es muy complicado ser hijo hoy. Y estamos en unos problemas muy serios de ausencia de límites, de crisis de valores y demás, y nos estamos encontrando con eso, con que ya cada vez más frecuente que padres denuncien a sus hijos por ser niños maltratadores, físicos y psíquicos. Como nos estamos encontrando casos de niños que denuncian a sus padres. Bueno, sí, por el bofetón o por... Por el bofetón o por lo que sea. O por lo que sea. Yo he conocido más de un caso que un padre está en prisión y ha estado detenido acusado por su hija de violación. Y no ni violación, ni historias, ni nada. Hay que redefinir lo que es menor. Y hay que redefinir lo que es la patria potestad. Hablando de los padres, don Emilio, usted tiene un decálogo. Bueno, no es mío. Yo lo digo, lo voy diciendo, pero no tengo yo la propiedad intelectual de ese decálogo. La gente me la atribuye a mí, pero no es mío. La propiedad intelectual no sé de quién es experiencia de la policía. Yo lo voy diciendo y lo suscribo completamente, pero no es mío. Lo dice usted en su libro, bueno, lo publica usted en su libro, sí, que si no recuerdo mal, es cómo hacer el decálogo para hacer delincuentes, ¿no? Sí, sí, son 10 puntos más o menos que son consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente. Yo siempre digo que es mucho más fácil ser juez que ser padre. Porque juez tú tienes tu ley y tienes tu policía y demás y tus medios. Como padre no tienes el libro de instrucciones. Entonces yo no me atrevo a dar consejos para ser un buen padre porque no sé ni siquiera si lo soy, porque yo hablo como juez, también tengo yo que lidiar en mi casa. Pero lo que sí está claro es que sí puedo dar los consejos para formar un delincuente. ¿Cuáles son? Pues estos consejos que damos a los padres para formar un delincuente son: comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca. Perdón, pero lo hacemos todos. Claro. Cuando el niño dice una palabrota de jaja. Claro. Es que es muy difícil no incurrir en esto. Por eso salen los hijos que salen. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos es fácil que hagamos un pequeño tirano en casa que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Lo que pasa es que todos. Es muy difícil no incurrir en esto. Por eso digo que es muy complicado esto de ser padre. Es muy difícil, también es difícil ser hijo. Pero esos son los consejos que doy. Yo para ser un buen padre no puedo dar consejos porque no sé ni siquiera si lo soy. Su padre con usted tuvo problemillas, ¿no? Más bien los tuve yo con él. Más bien los tuve yo con él, pero los soluciono por la vía rápida. Y hombre, la verdad es que sí, yo no era mal chico. Yo era tímido para los estudios, nada más. Pero no era mal chico, hombre, hacíamos gamberradas que hoy día serían delitos, pero si es que hoy día es delito todo. Si es que hoy día digo yo que para cometer un delito lo único que hace falta es salir a la calle y tener mala suerte. ¿Quién no ha cometido un delito en su vida? Si es que todo es delito. Entonces yo era tímido para los estudios, entonces mi padre hizo lo posible para vencerme, ayudar a vencer esa timidez, y lo consiguió, lo consiguió. Pero le mandaron a un correccional, ¿es cierto? Pues ¿o no? sí, me mandó a Campillos, que Campillo era un correccional de niños pijos. Es decir, que usted era niño pijo. Sí, yo era un niño pijo. Sí. Venido menos, ahora soy pijo, venido menos, pero sí, yo era un niño, mi padre estaba, éramos 7 hermanos, mi padre era abogado, una buena situación económica, yo era un niño pijo, yo era un niño pijo. Lo que pasa es que mi padre era duro, pero yo era un niño pijo. Y yo me mandó a un reformatorio de niños pijos, que era en aquella época, en verano, que era el Colegio de Campillo, famoso en el mundo entero.
Y después, como no terminó de solucionar mi timidez con los libros, aunque me ayudó mucho, porque ese verano suspendí 8, pues gracias a Campillo... 8. ¿Cuántas había? ¿10? Pues había 9. Probé la gimnasia, el cuarto y reválida. Entonces aprobé 2 grupos de reválida, pero en el curso siguiente me quedó 4 en quinto. Pues entonces ya remató la faena mandándome a un taller que estaba a 300, 500 metros